Empezamos agradeciéndolos, sobre todo a todos ustedes que vinieron y que decidieron ocupar la mañana en esto. Quería agradecer también muy especialmente a la RT, personalmente a Carlos Sanguinetti, que siempre nos invita a este tipo de eventos y que realmente es un motor que lleva adelante una cantidad de gente joven interesada en este tema. Y creo que estos eventos hacen parte del interés y sirven para estimular el interés. Bueno, esta es una cita de Niels Bohr, el físico, que me pareció bien adecuada. Dice: es difícil hacer predicciones y sobre todo cuando es en el futuro. No sé cómo son las predicciones que no son en el futuro, pero... Entonces, pensar dónde vamos a estar en el 2030 puede ser difícil. Por otro lado, es mucho más fácil que en el 2050, que es otro desafío que me pusieron hace poco. O sea, el 2030 es un poco la prolongación de lo que hoy estamos haciendo, como mostró el doctor Arroyo. Hoy ya hay mucha cosa en curso, o sea que predecir que todo lo que está en curso va a finalizar su curso no parece demasiado difícil. O sea, son unos pocos años, son 12 años, ¿no? Y entonces no es tan difícil como decía Bohr. Creo que quizá podamos acercarnos. Bueno, también en una charla que me invitaron a dar el otro día me propusieron este título de la genética médica 15 años después de descifrar el genoma humano. Y hay que tener bien claro que ni por casualidad hace 15 años que se descifró, o sea, hace 15 años que se anotó, que se saben las letras, los nucleótidos uno atrás del otro de uno de los genomas de todos nosotros, pero estamos muy lejos de descifrarlo. Esa tarea de descifrarlo, de saber para qué sirve cada cosa, de saber qué rol tiene, nos está ocupando todo este tiempo, y yo tengo firmes esperanzas de que para el 2030 hayamos avanzado cualitativamente. O sea, nosotros venimos dando avances paulatinos, pero ahora después les voy a mostrar por qué yo tengo grandes esperanzas en que haya un cambio cualitativo en el entendimiento del genoma humano. Entonces, un poco lo que les quería presentar hoy era una breve introducción para los que no están familiarizados con el tema, porque todos hablamos de genoma y mucha gente no tiene por qué saber lo que es el genoma. Lo que es el genoma humano, lo que es el genoma tumoral, lo que es el microbioma, que también juega un rol que cada vez se le está dando más importancia a la salud. Son los microorganismos que tenemos adentro y alrededor nuestro. Después vamos a ver un poco sobre biología sintética. O sea, no sé si saben, pero ya hoy se pueden hacer ADN. El ADN se puede hacer en una fábrica, en un laboratorio. Hay maquinitas que hacen ADN, uno le dice quiero esta secuencia y la hacen. Eso lo sabemos desde hace años. Los que hacemos PCR, reacción en cadena de la polimerasa, mandamos sintetizar pedacitos de ADN, pero hoy en día se pueden hacer no solo pedacitos de ADN, sino que se pueden hacer virus enteros, se pueden hacer genomas enteros de celulares, y eso está cambiando la historia. Vamos a ver cómo eso puede ser utilizado en la parte de vacunas y de fagos. Y después voy a hablar un poco de xenotrasplantes, que siempre es una esperanza, el tema de poder conseguir órganos a partir de los animales, y de cómo se está tratando de superar las barreras de rechazos de esos órganos. Bueno, entonces el tema es ¿qué es el genoma? Que es algo que muchos médicos, sobre todo médicos que ya se han formado hace muchos años, realmente les inquieta porque ha pasado a ser algo banal y sin embargo no es fácil el concepto, ¿no? Y a veces reciben respuestas como que es el libro de instrucciones de la vida, que no agrega mucho a los efectos de entender de qué se trata. O que secuencia todos los genes de un organismo, que es ese conjunto de letras. Un concepto que es bien importante es qué es una célula, ¿no? O sea, nosotros estamos compuestos de miles, de cientos de millones de células,
Y un poco la idea arcaica de la célula es que la célula tiene un núcleo, tiene unos organelos, tiene unas membranas y tiene unos jugos ahí. Pero en realidad, para entender profundamente lo del genoma, tenemos que asumir que las células son máquinas. Son máquinas que tienen piezas. Por eso estos grabados de Da Vinci me parece que son mucho más ilustrativos. Son máquinas que tienen engranajes, tienen piezas, tienen formas que tienen que encajar entre sí. O sea, lo más importante y esas piezas son las proteínas. Entonces, para que se hagan una idea, estas son ilustraciones reales. O sea, las proteínas son así. No son... esto es un flagelo, por ejemplo, de una bacteria, y tiene estos elementos. Esto es un canal de cloro, esto es un ribosoma. O sea, son estructuras tridimensionales, son piezas de una máquina. Y las piezas, como todas las piezas de cualquier máquina, tienen que tener una forma, y tienen que tener una forma precisa. ¿Por qué? Porque a través de esa forma interactúan con otras piezas. Si nosotros en la fábrica de piezas para una maquinaria hacemos una pieza un poco deformada, no va a cumplir su función porque no va a poder encastrarse con la siguiente, porque no va a poder... Pero es muy importante no perder de vista que estamos hablando de una realidad física, tangible. Hay que imaginarse las cosas como de la vida real, en 3D, ¿no? Entonces la forma es vital. Y una cosa que es interesante es que las proteínas están todas hechas de 20 aminoácidos y la secuencia de los aminoácidos va a determinar la forma. Eso se llama una linealidad. Y otra cosa importante es que se autoensamblan, o sea, se arman solas. Si uno hace un collar de aminoácidos y lo suelta, ese collar de aminoácidos busca la vuelta porque hay aminoácidos que se atraen, otros que se repelen, unos que son hidrofílicos, otros que son hidrofóbicos, y ¡plum!, se forma esa proteína. Entonces, eso parece una pavada, pero es importante. Es decir, el autoensamblaje quiere decir que si nosotros cambiamos un aminoácido, va a cambiar la forma, porque ese aminoácido va a interactuar distinto con los otros, y entonces esto por ahí, en vez de permitir tener un canal acá, va a interrumpir este canal porque se quedó chanfleado, ¿no? ¿A qué viene esto? Que la secuencia de los aminoácidos está correspondida por una secuencia del RNA mensajero que lo codifica, y ahí viene la secuencia del ADN. Por eso la secuenciación del ADN es tan importante, porque esta secuencia de ADN en definitiva es lo que le da la forma a las proteínas y es lo que hace que funcione o no funcione. Y entonces ahí viene el genoma, que no son más que todas las letras de todos nosotros ordenadas, son 3.000 millones de letras, y ahí están codificadas 20.000 piezas, 20.000 proteínas, 22.000 proteínas aproximadamente. Un concepto, esto es, si estuviera a escala, esto sería un libro a escala, el genoma ocuparía esta biblioteca, pero lo importante es que solo entre un 1 y un 2% codifica proteínas. O sea que esto no es la receta de una proteína y enseguida la de la otra y enseguida la de la otra, no. En toda esta página puede no haber ninguna codificación para proteínas. Fíjense que cerca del 99% del genoma no son proteínas. Entonces, y están ahí y han sido conservados ahí, y por lo tanto sabemos que hay roles muy importantes. Otra cosa que también es importante es que todas nuestras células tienen la misma información. Entonces, pero ¿por qué en algunas funcionan unas máquinas, en otras funcionan otras, en unas se hacen unas cosas, en otras se hacen... Porque depende justamente de estas regiones no codificantes que regulan cuándo tienen que entrar una, cuándo tiene que entrar la otra. Incluso hay mecanismos enteros que no dependen de proteínas, que son interacciones de RNAs, microRNAs, RNAs inhibidores. O sea que los RNA por sí, además de codificar para proteínas, pueden tener funciones enzimáticas. O sea, estamos lejísimos de entender el genoma. Lo más fácil, que es lo que nosotros hacemos desde empezamos haciendo con Sanguinetti hace muchos años, por ejemplo,
este es el factor 5 de la coagulación. En el factor 5 de la coagulación lo secuenciamos y sabemos que en esta posición, la 1921, si hay una A en vez de una T, el factor 5 de la coagulación no puede interactuar con la proteína C activada y tenemos una trombofilia. ¿Tá? Entonces eso era maravilloso, se descubrió, se encontró esta mutación, se le llamó la mutación de Leiden, nos venían pacientes, nosotros decíamos, tiene una T, es normal, tiene una A en un cromosoma y una A en otro cromosoma, es homocigoto para la mutación, va a tener problema de coagulación, es heterocigoto, o si tiene una A en un cromosoma y una T en otro, es heterocigoto. Pero era una cosa facilísima, no hay dudas. ¿Qué pasa cuando, con la fibrosis quística, por ejemplo? La fibrosis quística es un conducto como el que yo les mostré recién, que está codificado por un gen que tiene varios exones, o sea que tiene varios segmentos, y que puede fallar por varias causas. O sea, todo a lo largo del gen puede haber mutaciones. No es como en el factor 5 que vamos a buscar la mutación 1961. Esta puede haber cantidad de mutaciones distintas. Entonces, no tenemos más remedio que secuenciar todo el gen, compararlo con un gen de referencia y ver las variantes y ver si son variantes patogénicas o no. Entonces, hoy por hoy, en términos generales, nosotros hacemos paneles para secuenciación, tenemos paneles para cáncer de mama, para cáncer de colon. Hoy son paneles que analizan 10, 20, 30, ahora hay un panel de cardiología que analiza 80 genes. Todo esto se dio gracias a la secuenciación masiva. Pero el gran desafío es leer el ADN, los genes que nos interesan, compararlo con un genoma de referencia, identificar las variantes y después determinar las consecuencias de las variantes. Lo más difícil es determinar las consecuencias de las variantes. Hoy por hoy consultamos bases de datos donde hay otros investigadores que ya saben si son buenas o malas, pero muchas veces no se puede predecir si son buenas o malas. ¿Tá? Entonces, se llaman variantes patogénicas, benignas y de significado incierto. Esto, hoy por hoy, como ya les digo, se están acumulando datos, hay softwares que consultan bases de datos y cada vez tenemos menos de significado incierto. Sin dudas que en el 2030 van a desaparecer las de significado incierto, porque va a haber suficiente información generada como para tener todas clasificadas en benignas y patogénicas. Entonces, pero el gran desafío es el tema de clasificar las variantes. O sea, el genoma nosotros todos tenemos los mismos genes, pero todos tenemos pequeñas variaciones que nos hacen nosotros, que nos diferencian. Y saber si las variantes que encontramos son normales, son simples polimorfismos o son patógenas, es el problema. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel mundial para entender qué es lo que importa y qué es lo que vale la pena analizar en el genoma? Se están haciendo, hay proyectos, ustedes fíjense que el proyecto de genoma humano consistió en el secuenciamiento de un genoma y costó $3.000 millones. Ahora hay un club que se llama el Club de las Naciones de los 100.000 genomas. Hay 10 países que están haciendo proyectos de la secuenciación completa de más de 100.000 personas. ¿Tá? ¿Para qué secuenciar a tanta gente? ¿Por qué? Porque si uno secuencia a 100.000 personas y tiene la historia clínica de las 100.000 personas y tiene las enfermedades de las 100.000 personas y los hábitos de vida y las comidas y lo que corren y lo que no corren y dónde viven, ahí se genera una cantidad de información que es monumental. O sea, es una información que nadie la podría analizar por el número de variantes que tiene. Pero estamos coincidiendo con el desarrollo del machine learning, o sea, de inteligencia artificial y de redes neuronales que son capaces de encontrar patrones en datos, en enormes cantidades de datos. Entonces, Machine Learning está avanzando de una forma exponencial
Y la secuenciación del genoma está abaratándose y por lo tanto avanzando también de una forma impresionante. Entonces, esto no es ciencia ficción, esto se está haciendo ahora y yo creo que para el año 2030 va a estar muy avanzado, porque vamos a tener el poder computacional suficiente para encontrar los patrones y las correlaciones entre cada una de las letras del genoma y las patologías, etcétera, etcétera. Incluso ayer preparando esta charla estuve viendo una charla que dio una persona que trabaja en Deep Learning en medicina y decía que lo que está pasando ahora es que el sistema de salud está acostumbrado a trabajar con personas, de una persona a otra. Entonces, por ejemplo, un radiólogo ve una placa y tiene que informarla. Entonces, para informarla, traduce la imagen en palabras y dice que ve tal cosa, tal otra, para que el otro médico lee las palabras. Esa traducción de imagen a palabras se pierde una cantidad de información extraordinaria, porque la información está en la imagen. Es como que yo le cuente a otro, qué sé yo, que vi un cuadro de Van Gogh y digo, mirá, vos sabés que había unos soles acá y había como unas nubes. O sea, no tiene nada que ver lo que yo puedo poner en palabras con la información que tiene la imagen. Entonces, con Machine Learning lo que se hace es que se usa toda la información de la imagen y toda la información de los estudios de los análisis clínicos. O sea, no se pasa por esa etapa de reducción que hace falta para que se comuniquen los seres humanos. ¿Está? Y bueno, y la idea es esta, buscar los patrones que asocien entre variantes y fenotipos. Ese es el gran desafío. Y una vez que tengamos esos patrones, vamos a tener una verdadera medicina predictiva. O sea, desde que nace, desde el primer día de vida, se le va a secuenciar el genoma completo a todos los recién nacidos, porque eso, digamos, no me cabe ninguna duda que de aquí al 2012 la secuenciación va a ser un tema de 500 pesos, va a costar un genoma completo. O sea, no va a haber ningún motivo por el cual no hacer el genoma completo. Y con la capacidad computacional se va a poder interpretar inmediatamente. Y ahí se va a saber ese recién nacido, no solo las predisposiciones que tiene, sino las alergias que tiene, qué medicamentos le pueden hacer mal, qué velocidad de metabolismo tiene para determinadas drogas, cuáles son las dosis más adecuadas. Todo esto en 2030. Esto para que vean, o sea, esto es ahora, ¿tá? ¿Esto qué es? Estos son, agarraron el ADN de esta persona, solo el ADN, ATT, CGA, CCC, y a través de Machine Learning predijeron que tenía esta cara, ¿tá? Y fíjense el parecido que tiene la cara que se predice nada más que de la secuencia del ADN con la cara original, ¿tá? O sea, esto desde el punto de vista forense ya está produciendo unos efectos increíbles, o sea, porque es muy distinto buscar a esta persona que buscar a esta persona. Por más que todavía no sean idénticos, esto se hizo justamente a través de Machine Learning. Agarraron 10.000 caras y le mostraron a la red neuronal 10.000 caras, agarraron los 10.000 genomas de las 10.000 caras, se los dieron. Nadie le explicó nada a la red neuronal y la red neuronal empezó a a encontrar patrones y a imaginarse cómo podía funcionar y empezó a tirar estas imágenes. O sea, el poder de asociación que tiene el Machine Learning es descomunal. Y si hoy estamos a este nivel, no me cabe ninguna duda que para el 2030 vamos a poder predecir muchísimas patologías y características. Esto es lo que yo les decía del Club de los 100.000 genomas. Hay una provincia en China que, como todo lo chino, está secuenciando 1 millón de genomas en una provincia china. Esta es una empresa, Veritas Genetics, que está ofreciendo el genoma privado, o sea que cualquiera de nosotros puede hacerse el genoma. Esto costaba en el 2000 $100 millones, hoy cuesta $2.000,
Si mañana uno de nosotros que quiere hacer el genoma completo cuesta $10.000, $2.000. Pero claro, esto es más por novelería que otra cosa, porque la gracia de tener el genoma completo es cuando tengamos la capacidad de extraerle toda la información a ese genoma completo, ¿no? Aunque hoy se puede sacar muchísima información de genoma, desde luego, ¿no? Pero digo, es parecida a la del exoma. Lo que hoy se usa clínicamente, nosotros hacemos muchos en Brasil, en realidad lo mandamos a hacer afuera, porque todavía no los hacemos acá, pero en Brasil, en Argentina, acá no tanto, se piden muchos exomas, o sea, la secuenciación completa, el exoma clínico de 7.500 genes para ver enfermedades metabólicas o problemas cardíacos o enfermedades de diverso tipo, ¿no? Hoy por hoy, les digo, no habría una diferencia muy grande entre hacer un exoma clínico y hacer un genoma completo, porque falta la información. Bueno, después en cuanto a la parte tumoral, conceptualmente lo que importa del tumor es que una célula al azar a nivel del organismo sufre una mutación, una primera mutación. Esa primera mutación le da determinadas características, por ejemplo, que no para de dividirse. Algunos de sus descendientes sufren una segunda mutación que hace que, además de no parar de dividirse, se divida más rápido. Después hay una tercera mutación que, además de eso, le da la capacidad de atraer los vasos sanguíneos. Y así, mutación tras mutación, el tumor se va avanzando y se va especializando, ¿no? Este es un concepto que también es difícil, pero es importante tenerlo en la cabeza, que son los grandes números, ¿tá? Cada célula, cuando se va a dividir, tiene que copiar 6.000 millones de bases, ¿tá? Tiene que agarrar una hebra y hacer la hebra complementaria y copiar sin errores 6.000 millones de bases. Se produce más o menos un error cada 100.000 pares de bases. Eso quiere decir que cada célula, cuando se divide, produce unos 60.000 errores. Entonces, si hablamos de que una mutación puede llegar a que una célula no deje de dividirse, y nosotros al azar producimos 60.000 errores, las chances de que una célula deje de dividirse serían enormes. Pero además de eso, nosotros tenemos 100 millones de divisiones por día. Y cada una de esas divisiones comete 60.000 errores. O sea que cometemos 6 por 10 a la 15 errores por día. O sea, es un milagro que no nos hayamos muerto a los 3 días de nacer. O sea, que podamos seguir dividiéndonos es realmente un milagro. Y eso, para eso hay como mecanismo de defensa, digamos, el principal es que tenemos toda la información duplicada, o sea que si una cosa falla, siempre la otra puede tomar la función. Y después tenemos mecanismos que se encargan de ir corrigiendo los errores. Cuando hablamos de predisposición hereditaria al cáncer de mama o predisposición hereditaria al cáncer de colon, muchas veces son justamente mutaciones en los sistemas de corrección de mismatches. Una mujer, por ejemplo, que nace con una de sus dos copias ya no funcionando, mientras le funciona a la otra, va bárbaro, pero después en alguna de las células del organismo en que la otra por casualidad mutó, ahí se quedó sin parte de la maquinaria de arreglo de errores, y eso va a permitir que se genere un clon leucémico, ¿no? Un clon tumoral, quiero decir. Bueno, entonces, con respecto a esto, bueno, el tema de la predisposición hereditaria para el 2030 no me cabe ninguna duda que va a estar resuelto, porque ya les digo, estos son los 10 primeros clubes, pero hay proyectos privados de miles y millones de genomas. La cantidad de información va a ser brutal. El tema de la biopsia líquida que habló hoy el doctor Arroyo es algo que ya es una realidad, o sea que hoy los tumores van desprendiendo a la sangre circulante parte de su genoma, células, ADN que se puede recoger disuelto. Entonces uno puede acceder a tumores que estén de difícil acceso, porque la muestra viene a uno, digamos, en vez de uno tener que ir a la muestra, ¿no? Y el tema de hoy las biopsias líquidas por lo general son para interrogar si está tal mutación del factor de crecimiento epidérmico o si está tal otra cosa.
seguramente la profundidad de lectura de la secuenciación va a permitir que tengamos el genoma completo del tumor en la biopsia líquida. Esto también, bueno, hoy es una realidad que para cada tumor hay un companion test, porque hoy, como decía el doctor Arroyo, hay drogas específicas que atacan vías metabólicas específicas y uno, antes de darle esa droga, tiene que ver si ese tumor tiene esa vía funcionando para interrumpírsela o si ya no está funcionando y no sirve para nada interrumpirla, ¿no? Y hoy también es una realidad el tema de la predicción de las agresiones. O sea, vimos que hay mujeres con cáncer de mama que se curan espontáneamente prácticamente, otras que se hacen quimio y radio y todo lo demás y no hay forma. O sea que la agresividad del tumor es muy grande. Y eso se puede predecir hoy a través de algunos test, EndoPredict es uno y Oncotype es otro. Pero eso en la medida que se avance con los genomas tumorales, así como les dije que hay clubes de 100.000 genomas, hay también varios grupos que están estudiando secuenciación completa de cientos de miles de tumores, así que esas correlaciones se van a ir afinando cada vez más. Y después esto de potenciación del sistema inmune, que no voy a decir ni una palabra por respeto a Lucía, que viene después y va a hablar extensamente sobre ese tema. Bueno, estos son companion test que se hacen hoy en día. Esto nada más que para enfatizar que el tumor no deja de ser una falta, un clon que no es antisocial, digamos, porque la gracia de que funcione en nuestro organismo es que esos cientos de millones de células tienen que estar obedeciendo señales. Cuando un grupo de células deja de obedecer señales, es que pasa que ese crecimiento. Y por eso hay tanta farmacología dedicada justamente a intervenir con las señales, ¿no? Bueno, otra cosa que se está haciendo hoy, que no es ciencia ficción ni nada, es estudiar la ploidía del feto a través de la sangre circulante, se llaman test no invasivos. Uno puede en el ADN disuelto de la madre distinguir qué es materno y qué es fetal y saber si ese feto tiene una trisomía 18, una trisomía 21, una trisomía 13. Esto también no tengo ninguna duda que se va a poder secuenciar el genoma completo del embrión. Y hoy también se está haciendo diagnóstico preimplantacional, que esto es en fertilización in vitro, se toma una biopsia del embrión y se determina si ese embrión va a ser viable o no va a ser viable. En las fertilizaciones in vitro, hasta un 50% de los embriones que se obtienen de fertilización in vitro no son viables porque tienen euploidías mayores. O incluso hay padres, por ejemplo, que tienen translocaciones balanceadas y cuando el gameto lleva el cromosoma traslocado, el embrión llega a una etapa de desarrollo y aborta, mientras que hay un 25% de los embriones que podrían sobrevivir, se hace diagnóstico preimplantacional. Esto, por supuesto, que tiene unas connotaciones éticas y cada vez va a tenerlas más, o sea, así como vamos a poder predecir muchísimas cosas desde el primer día, se podrían predecir muchísimas cosas desde la etapa de la fecundación. Entonces, sin duda que los encargados de la ética van a tener en el 2030 desafíos enormes para ponerle freno o límites a estas cosas, ¿no? Una cosa que me pareció muy interesante también es que estamos todos apavorados por la resistencia a antibióticos, cada vez hay más cepas resistentes a antibióticos, cada vez se muere gente por cosas relativamente banales. Hay todo un nuevo encare que es ir a los enemigos naturales de los antibióticos, que son los bacteriófagos. Es algo que dio resultados, se probó que dio resultados. Leí en internet unos casos de cólera del año 1907, no sé cómo hicieron que inocularon materia fecal de uno que sobrevivía, no sé, pero digamos, el tema es que hoy por hoy está clarísimo que los fagos son muy buenos para atacar bacterias específicas y que además frente a los antibióticos tienen la particularidad de que son muy
discriminan muy bien. O sea, uno puede hacer un fago para determinada bacteria, para determinada cepa y dejar a todo el resto en paz, cosa que ahora con las terapias de amplio espectro es un problema. Cosechar los fagos, hacer fagos en el laboratorio es complicado porque uno, si quiere hacer bacteriófagos que ataquen a bacterias multiresistentes, tendría que estar seguro de que elimina todas las bacterias multiresistentes antes de producir eso. Hoy, gracias a la biología sintética, uno puede producir el fago de plástico, digamos. El fago uno puede sintetizarlo totalmente en una máquina sin que haya ninguna posibilidad de contagio de nada, porque no es que uno lo hace crecer en un medio, sino que uno sintetiza, igual que un primer, se sintetizan los fagos. Se puede sintetizar un virus, ¿está? Todas estas son empresas que están haciendo bacteriófagos a medida y están pasando por ensayos clínicos para empezar a usar bacteriófagos como antibióticos. ¿Tá? No sé si saben, pero Venter, hace ya como más de 10 años, hizo el primer fago, hizo el Fi-147 sintético, y le infectó una bacteria y empezó a replicarse y fue la primera vez que se hizo un ser autorreplicativo totalmente in vitro. Después hizo una bacteria, un cromosoma bacteriano que es muchísimo más grande, y hizo lo mismo. Esto es bien interesante también. Bueno, esta es una empresa que que sintetiza ADN a medida de grandes fragmentos. Gonzalo Moratorio es un investigador de acá uruguayo que inventó, justamente usando esta tecnología, una nueva forma de hacer vacunas. La patentó y empezó una empresa que se llama Simvax, con capitales de CITES, que es una incubadora de empresas de Sancor Seguros Argentina. Para hacer las vacunas, en términos generales, uno usa o virus modificados o inactivados. El problema es que los modificados son poco antigénicos, los inactivados también son poco antigénicos, entonces siempre uno dice, bueno, no hay mejor inmunidad que la de una infección verdadera, pero uno no puede hacer infecciones controladas, es difícil hacer una infección controlada, pero el ideal sería tener infecciones controladas. Entonces, a Gonzalo, ¿qué fue lo que se le ocurrió? La verdad que una cosa absolutamente brillante. Sintetizar, aprovechando que uno puede sintetizar un virus en una máquina, sintetizar el virus con lo que se llama one-to-stop codons. Los aminoácidos están codificados por 3 pares de bases, ¿no? Pero hay codones que son sinónimos, o sea, por ejemplo, ACG puede codificar lo mismo que ACT, ¿tá? Los dos codifican para treonina, vamos a ponerle. O sea que hay codones que son sinónimos. Y hay aminoácidos que codifican, hay codones que codifican para un aminoácido que está a un paso de ser un codón stop. El codón stop es el que interrumpe la proteína, ¿tá? Entonces, si uno agarra un virus de estos, que son de ARN y que mutan muy frecuentemente, y en todas, no me acuerdo ahora, pero por ejemplo, en todas las lisinas, le pone la versión del codón de lisina que está a un codón del stop, naturalmente, por casualidad, ese virus se va a autocontrolar, porque en la primera o en la segunda o en la tercera o en la quinta generación va a generar un codón stop y se va a interrumpir la división, ¿tá? Entonces, mientras eso no pasa, es un virus totalmente activo y igual al wild type, tiene todas las características inmunogénicas del wild type, y cuando pasa determinado número de generaciones se autoelimina el virus. Esto es una patente que tiene un potencial enorme y bueno. Y lo que quería destacar de acá también es el tema de esta atmósfera de capitalización que creo que es importante cuando hablamos de los desafíos de 2030 para que Uruguay deje de ser un espectador en estas cosas y sea realmente protagonista. Es necesario que haya un fondos, que haya
no fondos, que haya una economía de startups que permitan fomentar, capitalizar estas patentes y después viene una segunda ronda que entran otros y otros. Pero uno ve, yo estuve con el encargado de CITES, un consejero de CITES que es israelí, y me dice, allá en Israel la cantidad surgen muchísimos emprendimientos porque hay toda una arquitectura de financiamiento de gente que está interesada. Lo que pasa es que en vez de comprar apartamentos, compra acciones de empresas innovadoras, ¿no? Para canalizar el ahorro. Este es otro emprendimiento también incubado por CITES. Es un fármaco que se consiguió, esto no, la verdad que no sé un pomo, pero lo que pasa es que es mi cuñado y me explicó más o menos, es por hibridación molecular consiguen juntar un grupo funcional de un antiinflamatorio y lo unen a un nutracéutico, y el tema es que consiguen combatir inflamaciones crónicas y ya ha dado bastante resultado para obesidad y arteriosclerosis, para trasplantes y para enfermedades neurodegenerativas. Este es un emprendimiento 100% uruguayo que está siendo financiado por este fondo de capital de riesgo y que bueno, está cumpliendo con todas esas etapas. O sea, y otra cosa importante es que este fondo, antes de que viniera el israelí, financiaba con $20.000, $30.000 de capital semilla, y el israelí le dijo, no, mira, eso no existe, dice, no hay forma de poner a andar una empresa con $20.000. Entonces, ahora el capital semilla es de $500.000. Después de con los primeros $500.000 probar el concepto y qué sé yo, pasan a una segunda ronda donde tratan de juntar $3 millones, después pasan a otra que juntan 10 millones, pero esa atmósfera tiene que ser realista. Los senos trasplantes, que es un poco la aspiración última de tener órganos ad libitum para todos los que los necesitan a través de los animales. También yo creo que para el 2030 va a haber avances importantes. Hoy por hoy hay básicamente dos estrategias. Una es la de la humanización, tratando de sacar los antígenos típicos del cerdo y tratando de adaptar el sistema inmune del cerdo para que se vuelva tolerante, para que el humano los tolere. Y otra que me parece que es fantástica también es la complementación de blastómeras. O sea, hay un factor de un homeobox localizado que se encarga de permitir el desarrollo del páncreas. Entonces, si uno produce cerdos que tienen knockout, ese gen, que lo tiene inactivado, el cerdo es normal, pero sin páncreas, ¿tá? Y como el cerdo normal sin páncreas es inviable, si uno le pone blastómeras de otra especie, esto se hizo con ratas y ratones, que son muy lejanos a pesar que parecen cercanos, y la idea es hacerlo con humanos. Si uno, imaginemos, esto sería lo ideal, ¿no? Imaginemos que esta persona precisa un páncreas. A partir de adipocitos se hacen células madre, y esas células madres se complementan las blastómeras de un cerdo que es incapaz de hacer páncreas. Este cerdo, este embrión va a evolucionar y va a desarrollar el páncreas de este señor en su organismo. Entonces, ya no se trata de un páncreas de cerdo en humanos, se trata del páncreas de Juan Pérez en un cerdo. O sea que las posibilidades de rechazo son nulas porque es su páncreas, o sea, tiene su HLA, sus antígenos, ¿no? Esto está haciendo en etapa experimental y es maravilloso, y yo creo que los problemas que todavía hay se van a solucionar para ese entonces. Con respecto al microbioma, todo el mundo es consciente de la importancia que tiene, o sea, la influencia que hacen los microorganismos que tienen que ver con nuestros procesos digestivos. Hoy con Next Generation Sequencing se puede saber, se pueden secuenciar comunidades bacterianas y saber cómo esas comunidades varían porcentualmente para un lado y para el otro, y correlacionar eso con otros estados. Y ahora sí, para terminar, lo que yo me imagino, como decía Arroyo, ojalá estemos acá para el 2030, se van a conocer definitivamente, no sé si todas, pero muchísimas más, el significado de las variantes de los genomas.
Se van a poder diagnosticar inmediatamente todos los que son procesos metabólicos, todos los que son las predisposiciones y la farmacogenética, o sea, los riesgos de recibir determinados fármacos, las dosis, en el momento de nacer, porque incluso hay una empresa que se llama Nebula, que es el mismo dueño del de Veritas, que le preguntaron cuánto iba a costar en genoma dentro de 10 años. Y él dijo, yo estoy fundando una empresa Nebula que no vamos a cobrar por los genomas, vamos a pagar $500 por cada genoma. O sea, no sé si eso sería en ensayos clínicos, pero digo, se va a abaratar definitivamente a lo que hoy es un análisis común y corriente. Con los genomas tumorales se van a poder hacer drogas de diseño cada vez más específicos, se va a poder conocer mucho mejor el pronóstico, y tanto el seguimiento como el diagnóstico precoz se va a facilitar mucho con el tema de las biopsias líquidas. Este fantasma de las cepas multiresistentes podría llegar a desaparecer mediante estos fagos sintéticos. Podríamos soñar con tener órganos a disposición de origen animal y también vacunas sintéticas. ¿Ah? Y los desafíos para Uruguay, para mí, es que tenemos que ser protagonistas de esta evolución. O sea, y lo estamos siendo. O sea, yo puse a propósito estos ejemplos, y bueno, y la ORT, y Sanguinetti, y todos ustedes, estamos llamados a ser protagonistas, ¿no? Lo que no podemos es ser espectadores y decir, bueno, no, la secuencia vamos a mandarla a hacer a Corea. No tiene sentido. O sea, tenemos que ser autosuficientes y tenemos que ser líderes de la región, ¿no? Para eso la investigación es fundamental, que esté bien financiada. La comunidad médica tiene que estar ayornándose continuamente y estas cosas tienen que insertarse en la currícula médica en las distintas especialidades. Y hay que desarrollar un mercado de capitales para emprendimientos tecnológicos, que eso es como una bola de nieve. O sea, después que aparecen los primeros, van a aparecer otros, y hay buenos asesores para esto. Ya les digo, esta persona que, bueno, es la que yo conocí hace poco, me dijo, mirá, yo he asesorado en Singapur y han puesto a andar esto, y o sea, el tipo asesora a gobiernos para hacer esta atmósfera, ¿no? Muy bien, este es el grupo que está un poco desactualizado, ahora somos un poco más. Muchas gracias.